Doctor Javier Villa, antes que nada, muchas gracias por aceptar en este espacio, dentro de su agenda, sus ocupaciones, la posibilidad de que pudiéramos conversar un poco con respecto a la ira, ¿sí? ¿Qué pasa con la ira socialmente? ¿Cómo percibimos la ira? Esta entrevista que vamos a hacer es un trabajo netamente académico para un proyecto investigativo científico de un curso del PEMSUM de Derecho de la institución universitaria de Envigado. El curso se llama Razonamiento Lógico Matemático. Entonces vamos a presentar un proyecto con respecto a lo que es la ira y cómo desde esa razón lógica de cada sujeto permea, sesga y al final de cuentas, como resultado fatal, termina en crímenes, suicidios, ¿sí? Y lo que es la perversión y la aberración del ser humano en su finalidad. Entonces, muchas gracias, doctor, por aceptar esta entrevista. Mi nombre, Julián Andrés Osorno Calderón, periodista judicial especializado en derechos humanos y derecho internacional humanitario, y quien nos acompaña hoy, el doctor Javier Villa Machado, ex perito forense del Instituto de Medicina Legal de la sede noroccidental de acá de Medellín. Y mi doctor, muchas gracias, de verdad, también es un gusto volverlo a tener en estas pantallas. He tenido el privilegio de conversar contigo con respecto a estos temas desde el psicoanálisis, la psicología y la psiquiatría, y que connotan, conectan con las realidades sociales, las realidades humanas. Aquí recordando la investigación que hice, donde usted fue un pilar muy fundamental para presentar ese trabajo de grado del pregrado de periodismo en Bolivariana con respecto a Jaime Iván Martínez Betancourt, el asesino de Ojasán, el asesino de el monstruo de Guarne, el Sí. monstruo de Guarne, ¿cierto? Donde tuve la posibilidad de tener ese acercamiento fenomenal, asombroso y escabroso con lo que el sujeto es capaz de perpetrar en otros. Hubo un caso que conmocionó el país. Ubicado al oriente de Antioquia, Guarne cuenta con 50.797 habitantes y 151 kilómetros cuadrados de terreno. Hojas Anchas es una de las 34 veredas que tiene el municipio, lugar el cual Jaime Iván Martínez Betancourt, hombre de 44 años de edad, cometió 4 asesinatos imputados y judicializados por la Fiscalía 19 especializada en Medellín, pero al parecer hay otros crímenes sin esclarecer. Esta es una investigación sobre cuál fue el cubrimiento noticioso que los impresos nacionales Cubo y El Tiempo le dieron a los homicidios perpetrados por Jaime Iván el pasado 25 de enero del 2016. Y que la ira puede ser también un detonante. Entonces, doctor, muchísimas gracias. No, con el mayor de los gustos, todo lo que sea colaboración para la producción científica, siempre cuente con mi, y también para lo que usted necesite, tanto como profesional como persona. Gracias, mi doctor. Este trabajo, pues, se preguntará usted, estoy estudiando Derecho, estoy en el segundo semestre. Unos dicen que Julián, pero ¿cómo? Pero creo que es necesario. No Se pienso complementa muy bien mucho. con tu perfil de periodista en el aspecto judicial. El conocimiento del derecho es bastante pertinente en tu caso. Muchísimo, mi doctor. Inclusive no creo que vaya a legislar, no creo que vaya a administrar ¿Alitigar? justicia al día, no creo. Wow. Eh, no creo. Lo estoy perfeccionando es para seguir haciendo periodismo, mi doctor. Usted me conoce, para seguir haciendo Claro, periodismo, es lo que para te seguir gusta. tejiendo a través de las historias de las personas. Mi doctor, bueno, ¿qué es la ira?
¿cómo podemos, digamos, más allá de lo que nos muestran las redes sociales, Google, la inteligencia artificial, el chat GPT, qué es la ira desde la concepción que nosotros como antioqueños podemos percibir? Bueno, la ira es un afecto que de alguna manera está acompañado de unas ideas, de haber sufrido un daño, de estar, como quien dice, tener la dignidad propia vulnerada. También está acompañada de ideas de la necesidad de venganza o el deseo de venganza. Y por ello la ira puede estar acompañada, como tú bien lo señalas, de acciones. Una cosa es la ira como afectación, como fenómeno emocional o afectivo, y otra cosa es la ira ya como comportamiento expresado en agresiones. Y la ira, por un lado, debilita el juicio, como todos los afectos nos debilitan el juicio. Cuando uno está enamorado, uno sobrevalora injustificadamente la persona, objeto de amor, tanto en sus bellezas como en sus bondades. Pero igual, cuando uno está iracundo, también sobrevalora la maldad del otro y la indignidad del otro, lo mismo que la injusticia de lo que uno ha sufrido. Pero no solamente se debilita el juicio, sino que también se debilita la voluntad. La voluntad de la persona iracunda no está en las mismas condiciones que cuando la persona obra, como se dice coloquialmente, con cabeza fría. Por eso, incluso, ahora que tú estudias Derecho, el estado de ira e intenso dolor puede ser considerado como un atenuante de la responsabilidad penal, porque el legislador comprendió que no se podía tasar la injusticia de un acto con el mismo rasero cuando la persona obra en un estado de esos. Claro que muy sensatamente el legislador no está justificando al iracundo o a la persona irascible por temperamento de manera indiscriminada, sino que establece como límite para considerar el atenuante el hecho de que haya una provocación grave e injusta, que lo que implica es una valoración del juez de manera objetiva acerca de la gravedad y la injusticia de la provocación. A partir de esa conducta. Sí, para poder considerarla como un atenuante, porque si no sería como una especie de patente de corso para que el iracundo haga y deshaga con quien quiera, ¿no? Entonces, todos comprendemos que la ira nos inclina, y en esto Emmanuel Kant es muy preciso al señalar que el afecto nos inclina, pero no nos determina. Y por ello nunca perdemos la responsabilidad moral por nuestros actos, porque así estemos afectados por la ira o por cualquier otra emoción, aunque esas emociones nos inclinen en una determinada dirección, siempre la razón moral nos exige contener las acciones, así las pasiones que no las elegimos regularmente. Es Spinoza el que nos enseñó esto, que somos responsables de nuestras acciones, mas no de nuestras pasiones. Las pasiones uno podría decir que uno las padece, como lo dice la misma palabra, no las sufre o las padece de una manera pasiva. Pero igual, creo que antes de cámaras, antes de grabación, me habías hablado de si los psicólogos podríamos hacer indicaciones de cómo controlar precisamente esos efectos. Y creo que no solamente la psicología, sino también el derecho y la práctica social nos ha enseñado que la educación, así como toda forma de regulación social, está dirigida a que el ser humano controle sus acciones y modere sus pasiones.
Mi doctor, quedo entonces en listo. Digamos que toda la estructura mecánica que compone la ira como engranaje del sujeto natural podría, pues, digamos, tener ciertas debilitaciones cuando está, por ejemplo, en juicio. Una persona, alejándolo un poco, pues, de la responsabilidad punitiva, una persona como tal, un sujeto estando en intenso dolor e ira, que cometa un crimen y que ese crimen sea sistemático, es decir, que sea de los que hemos investigado, un asesino serial. Ahí la ira jugaría un papel importante o sería totalmente alejado a lo que es la composición que segrega el cerebro para que detone la ira. Es decir, hemos visto, sí, dígame, sí, es decir, doctor, listo, es decir, doctor, que para estos asesinos seriales se les puede componer también parte de la ira, o ellos actúan con otros mecanismos, ellos actúan con otros escenarios más diferentes al ánimo de tener ira, de intenso dolor. Bueno, habría que pensar si el afecto que acompaña al asesino serial es siempre la ira, porque los asesinos seriales a veces lo que hay que examinar en cada caso cuál es la motivación que lleva al asesino a perpetrar sus crímenes. Puede ser que la motivación primaria sea una satisfacción sexual y que el asesinato sea, como quien dice, un elemento secundario para encubrir el crimen o el delito de tipo sexual. Claro, para no ser descubierto. Puede ser. Listo, sí. Listo, doctor, pero entonces, listo. Pero entonces, bueno, eso es una parte, o sea que el desencadenante podría ser la motivación, ¿cierto? Desde la ira podríamos, ¿hay algún caso? Es que estuve también buscando, pero no encuentro casos que hayan detonado ira. El único caso que conocí fue el de este chico que fue muy conocido, que inclusive le sacaron serie, que tuve la oportunidad de hablar con alguien que conocía mucho del caso, los hermanos Melende. Creo que fue que ellos sí actuaron como por ira, ¿cierto? Pero digamos, doctor, que esta motivación podría volverse... Es un caso de los Estados Unidos, ¿no? Que ha sido muy promocionado, ha aparecido mucho en televisión y en series. Sí, mi doctor, pero porque eso tiene una particularidad, y es que independientemente de que los hayan intentado, pues, digamos, opacar, o que los hayan intentado resguardar o sobreguardar, lo que pasó con ellos fue, digamos, un detonante de ira, puesto que ellos ya no querían vivir la vida que tenían, y que era una vida, pues, totalmente de mentiras, aunque estuvieran llenos de lujos y excentricidades, perdón. Esta ira puede ser motivación sistemática para que una persona por ira esté matando constantemente. Es decir, si de pronto se trata de una ideación sobrevalorada o delirante, es posible que las ideas de daño estén alentando esa ira. Los que han estudiado los fenómenos de los asesinatos seriales hablan de cómo hay una periodicidad más o menos estable porque parece que hay un momento en donde se va acumulando tensión emocional, después se pasa al acto y después hay un momento en donde hay como una baja, porque aparentemente el crimen tiene un efecto como de satisfacción del impulso que lo anima. Es más o menos como la conducta sexual, que la conducta sexual también para perpetrarse necesita un momento inicial de preparación que va incrementando la excitación ritual hasta el momento en donde puede darse ya la descarga del impulso sexual y la satisfacción que se llega
por ejemplo, al orgasmo. Creo que eso tiene una similitud con este tipo de actos. Es que el impulso mortífero, tanto como el impulso sexual, tiene una fenomenología muy parecida. Doctor, yo tengo como otras dos preguntas como para terminar, ¿cierto? En el cerebro, químicamente, ¿qué segrega en sustancias para que a mí se me caiga este pocillo naranja, que es el color preferido mío, y tenga un episodio colérico, que tenga un episodio de ira, que no sea agresividad, por supuesto, porque yo creo que eso ya sería pues otro panorama, pero desde lo sustancial químico del cerebro, ¿qué se compone para que a mí se me caiga esto y yo muera de ira, quiera estallar de ira por dentro por mi ineptitud, sí, no sé si me estoy haciendo entender? Me entiendo perfectamente, porque todo proceso psicológico es siempre un proceso fisiológico. Ok. Pero yo te aconsejaría que le preguntes mejor eso a un médico, a un neurólogo o a un neuropsicólogo que sabe mucho más de esto que yo. Pues porque yo sé que las emociones se procesan en la amígdala, que hay unos neurotransmisores, pero como mi profesión es más el psicoanálisis y la psicología, okay, pues me he fijado más en otro tipo de aspectos del fenómeno que en el aspecto puramente biológico. Claro. Porque hay que tener en cuenta esto, es que cuando uno habla de una sustancia, tiene uno la tentación de pensar que no fui yo quien hizo eso, sino que fue esa sustancia, como piensa de pronto el alcohólico, no fui yo el que lo maté, fue el trago que me tomé. Es una forma de hacer un juicio de atribución externo a una decisión que es interna. Claro. Obviamente, lo que yo entiendo es que la sustancia es un facilitador. Lo mismo que decía Kant con relación a la emoción. La emoción inclina, pero no determina. Listo, perfecto. La sustancia te inclina, pero tampoco te determina. Claro, perfecto. Cuando yo me tomo unos tragos, yo puedo ser menos propenso a controlar mis acciones. Pero ellas, sin embargo, no me eximen a mí de responsabilidad. Ahora, estoy cambiando de tercio, porque estoy hablando de la responsabilidad moral cuando tú me estás preguntando por la nexo de causalidad físico. Exacto, pero ahí es donde me anima esto a cambiar de tercio, porque es que no es una causalidad de la misma índole de las causas físicas. De una manera muy simple, los antiguos griegos decían que había una ciencia que describe cómo todo sucede de la misma manera, y la llamaron physis, las leyes de la naturaleza. Nadie tiene que regañar al sol para que se levante temprano, ni ordenarle que se acueste a tiempo. Eso siempre pasa de la misma manera. Eso pasa espontáneamente. En cambio, al ser humano, sí hay que darle permisos, órdenes o aplicarle castigos para que conforme o modifique su conducta. Claro, lo decía Foucault también mucho en su concepción del suplicio, lo hablaba mucho Michel Foucault. Porque el otro tipo de leyes son las que estás estudiando en este momento en la Facultad de Derecho, que los antiguos griegos lo llamaban nomos. O sea, son las leyes de la sociedad, las leyes de la cultura, que no describen cómo todo sucede de la misma manera, sino que describen cómo todo debe suceder de una determinada manera. Claro, mi doctor, pero mire que al final de cuentas, si hubo respuesta, si bien tengo que consultar, es que yo ya le pregunté a alguien y te lo juro, es muy teso, para mí eso también es muy, muy teso, y me dijo, es que te lo responde más fácil un psiquiatra. Así me dijo, pero muy zafado, pero
voy a hacer la tarea porque sí quiero saber, pero como para mí, con respecto a qué segregan sustancias químicas del cerebro, pero ya usted nos aclaró que eso hace parte de una emocionalidad. El hecho de que la sustancia segregue y produzca ira no es causalidad moral para que yo pueda cometer un crimen. Sí hubo respuesta, sí hubo respuesta. Mi doctor, yo creo que con esto terminamos. Yo quería acotar el caso de Sara Millerey González, la chica de Bello, con respecto a unas particularidades, pero no es este el escenario, no es este el escenario. Ya tengo una base con respecto a lo que hablamos en primera instancia antes de esta entrevista y muy posiblemente lo busque más adelante, mi doctor, porque sí se va a hacer un trabajo grande con respecto a ese antes y ese después. Algo parecido, pienso yo, auguro con lo que pasó con Rosa Elvira Celi y la sentencia del 2016, no recuerdo el número, la sentencia de feminicidio, ¿cierto? Que aparece la ley de feminicidio con respecto al escabroso hecho real de Rosa Elvira Celi, y no sé por qué auguro que algo parecido va a pasar con Sara Millerey González con respecto a una modificación en el cambio de tipificidad penal, ¿cierto? Entonces, no, mi doctor, yo quedo muy agradecido. Con mucho gusto, Julián. Quedo muy agradecido y bueno, le voy a pasar el link de estas cositas, obviamente pues las corto, pero le voy a pasar el link para que usted pueda... Si quiere, interrumpa la grabación. No, eso lo corto. Ya, eso yo lo corto. Todavía está grabando mi doctor, pero yo lo corto y pego. Usted sabe que la televisión es una magia. Es una magia, claro. Bueno. No, yo te quería decir con relación a eso que sí, es decir, uno cuando ve un crimen como ese, uno puede inferir que hay un fuerte impulso que lleva a una persona a obrar de una manera que uno puede concebir incontenible. ¿Por qué? Que no frenaba donde normalmente una persona común y corriente se frenaría por la compasión. Claro. Entonces uno puede pensar, o le faltan neuronas espejo, como para que esta persona no sienta el dolor ajeno, o la ira lo ciega de tal manera que no le importa. Que aún viendo o concibiendo que el otro está sufriendo de manera... La perplejidad. Pero también hay una cognición, ¿no? Como dicen hoy en día, que entre otras cosas, ¿por qué le dicen a las ideas cogniciones? Porque una idea absurda no es un conocimiento, ¿cierto? Es una idea. Sí, no es una idea. No, sí, es que la psicología cognitiva puso de moda el término cognición, claro, en vez de idea. No sé cuál será, si ellos consideran que eso es mucho más preciso o qué, pero fíjate una cosa. Si un acto estuviera producido con una absoluta ausencia de voluntad por parte de su agente, eso no habría que calificarlo como una inimputabilidad, sino como una causal de exclusión de la responsabilidad penal, porque habría que considerarlo que ni siquiera es una acción humana, que es una conducta lo que uno conduce. Pero si fuéramos a decir que la voluntad está absolutamente abolida, solamente puede concebirse en un caso como por ejemplo un ataque epiléptico con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, en donde la persona por ejemplo está en una litera, se cae y cae encima de la persona que está al lado y la hiere. Claro. Ahí, ¿qué podemos decir? ¿Que hay un inimputable? No, porque ahí no estamos hablando de una acción humana, sino una reacción fisiológica de un ser viviente, que es lo mismo que
si yo estoy lanzado por una fuerza externa, como por ejemplo, si me paré encima del hoyo del soplador y el hoyo del soplador me sopló y me tiró, o si un terremoto y el terremoto me tiró al vacío y yo le caí a otra persona encima, Claro, que es lo que claro. llamamos fuerza mayor o caso fortuito, como eximentes de la responsabilidad. Y por eso Jacques Lacan hablaba de que el psiquiatra adquiría un poder discrecional en la dosificación de las penas en la medida en que se valiera de los términos que usa el derecho para definir ese estatuto de exclusión de la responsabilidad penal, que en nuestro medio se llama inimputabilidad, y que en Francia en ese entonces se llamaba, o creo que todavía se llama así, el no al lugar. Ok. Que lo consagraban o lo consagran, no sé si eso sigue siendo lo mismo. Tú que vas a estudiar en algún momento derecho comparado, podrás tener en cuenta si el artículo 64 de los años 50 sigue vigente allá o no en el Código Penal, o si lo han cambiado y cómo lo llaman hoy en día. Pero porque pasa lo mismo acá. Si yo digo que la persona está en incapacidad de comprender y autodeterminarse, y si entiendo por incapacidad no una capacidad disminuida, sino una incapacidad absoluta, pues al juez no le toca otra que pensar o que decidir que se trata de un inimputable. Y si el juez, en tanto perito de peritos, decide que yo estoy equivocado, generalmente le va a tocar pedir otro dictamen, porque no va a poder suprimir, a pesar de que el dictamen del psiquiatra o del psicólogo no lo obligue, no sea vinculante, como dicen ustedes en el derecho. De todas maneras le queda muy difícil, y por eso decía Lacan, el psiquiatra adquiere un poder discrecional en la dosificación de la pena en la medida en que se valga de esos términos. Alguna vez, muy al principio de mi práctica, me tocó hacer una capacitación con los jueces y yo les decía, y ellos se indignaron: ustedes no pueden permitir ser tratados como minusválidos mentales, y que los psiquiatras y los psicólogos nos callemos el término inimputable, pero que nosotros simplemente digamos está en incapacidad de comprender o en incapacidad de autodeterminarse. Eso también lo tienen que valorar ustedes. Claro, claro. Es que es muy ¿Por qué? importante. Porque si no, soy yo el que estoy fallando como Claro. perito. ¿Sí? Claro, claro. O sea, fallando en el sentido de emitir el fallo. ¿Sí? Sí, de dar casi que la sentencia. La sentencia, claro. ¿Sí? Sí, mi doctor. Ahora, quería hacerte otra precisión con relación a algo que dijiste. Si en el juicio, cuando yo utilicé la palabra juicio, me estaba refiriendo al juicio de cordura. Es decir, a la capacidad de valorar mentalmente. La cordura, sí. Exacto. Es decir, hay dos tipos de juicio mental, como facultad mental. Está el juicio que dice qué es y qué no es, y el juicio que dice que es bueno o que es malo, que es bonito o que es feo, que es agradable o desagradable. Es un juicio de valor o un juicio de existencia. A ese juicio, distinto del juicio que se desarrolla en una sala de audiencias, porque es que a veces tiene uno que aclarar que cuando digo lo que digo es Diego. Es decir, cuando nos valemos de homónimos, a veces entramos en muchos malos entendidos. Doctor, pues quedo muy agradecido de verdad, porque todas estas precisiones y acotaciones son lo que necesitamos como para hacer un pequeño análisis, un enganche investigativo a todo lo que tiene que ver la ira, lo que compone, que son emociones que pasamos tan desapercibidas, pero que en el fondo encontramos responsabilidades penales, responsabilidades sociales, omisiones del Estado, ¿sí? Eso es de la parte pues como de la legislación, pero también encontramos otros aspectos como motivadores para cometer crímenes. Entonces es algo que lo parece muy normal, que esto se me caiga y yo me muera de ira, a que esto se me caiga y empiece yo a atentar contra todo el mundo a diestra y siniestra, ¿cierto? Entonces, entender desde la base ese tipo de concepciones son muy importantes para poder ir construyendo, ¿cierto?
Muchas gracias, mi doctor. ¿Te parece normal? Porque espontáneamente esa sería la respuesta que tú tendrías Claro, en tu claro. intimidad. Y entonces esa espontaneidad te lleva a pensar que es tu respuesta natural. Sin embargo, la educación te debe llegar a pensar, eso no está bien, debes moderar tus emociones Claro, y controlar tus acciones. claro. O sea que cuando se te caiga ese maldito pocillo, no estás autorizado ni para dañar tus cosas, ni las de los demás, ni para agredir a otras personas. A pesar de que la otra persona hubiera sido la que voluntaria o involuntariamente te hubiera empujado la mano para tumbar eso al suelo. Entonces tú tienes razón. Yo no sé si de aquí en adelante se va a dejar morir o no. Dios mío, qué analogía. Mi doctor, esta reunión se nos acabó, pero bueno, quedo muy agradecido con usted. Con mucho gusto, hombre. Dios lo bendiga, un abrazo gigante, muchas gracias. Ok, que estés muy bien. Listo.